He colocado como título esta palabra: ¿quién está en control? ¿Quién está en control? Algunos estarán diciendo: pastor, pero no estábamos manejando una serie sobre... ¿De qué era la serie? ¿De qué? De restauración, ¿verdad? Hablamos sobre levantar los muros y el pastor iba a seguir con las puertas y después con las otras cosas más. Pero Dios me hizo que me detuviera allí por un instante en esta palabra, porque es muy necesaria antes de seguir este proceso de ensanchamiento y de restauración. Es importante hablar de este tema para saber lo que Dios tiene pensado hacer con cada uno de nosotros y si estamos dispuestos a lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que dice Josué capítulo 5 del verso 13 al 15. Algunas lecturas de la Biblia lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice prácticamente, trata de expresar lo mismo. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, ¿qué le respondió el ángel? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire ahora cómo se presenta Josué. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Cómo hizo Josué? Fue obediente, ¿verdad? Obedeció. Dios me decía algo y es importante: no hay ensanchamiento sin restauración. Lo leemos, estamos utilizando un texto base que está en el libro de ¿qué? En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, verso 11, que dice: el día en que sean restauradas tus murallas, ese día extenderás tus fronteras, ¿verdad? Y el Señor me decía: no hay ensanchamiento sin restauración, pero no hay restauración sin una sumisión. Ya conmigo, sumisión, sometimiento. Por lo tanto, es importante en todo proceso que pasamos en la vida saber quién está a cargo. Cuando usted entra a una empresa, lo primero que usted tiene que saber es cuál va a ser su jefe, ¿verdad? Si no, usted se puede ver en graves problemas cuando el jefe que usted no conoce se le presente y usted no le responda de la manera adecuada. Cuando usted está en un lugar, lo primero que tiene que saber es quién está a cargo. Cuando usted va de visita a alguna casa, usted respeta esa casa porque usted sabe que no es su casa y sabe que allí hay una persona a cargo. Eso significa que usted, perdóneme la expresión, no puede hacer lo que usted le da la gana porque usted está sujeto a la autoridad de esa casa, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos acá? Es como los hijos. O cuando uno era, no digo más pequeño porque no es que hayamos crecido mucho, pero digo que cuando éramos de más corta edad y queríamos hacer, ya tengo 15, ya tengo 16, ya yo tomo mis propias decisiones y queríamos hacer lo que nos daba la gana, que nos decían nuestros padres: en mi casa se hace lo que yo diga. Y si usted quiere hacer lo que usted quiere, ahí está la puerta, ¿verdad? Porque decíamos que teníamos la edad suficiente para hacer las cosas a nuestra manera sin estar preparados. Por eso en cada proceso al que Dios nos lleva son necesarios, porque Él tiene un tiempo establecido para cada bendición que quiere soltarnos como sus hijos. Y la bendición de Dios siempre va a enriquecer y no va a añadir tristeza con ella. Pero para que eso suceda, tiene que suceder en el tiempo que Dios lo ha establecido. No porque yo force los tiempos, no porque yo tenga la promesa y necesita ayudar a Dios para que se cumpla, sino hacer lo que a mí me toca hacer, sujeto a Él, para que Él haga lo que a Él le toca hacer. ¿Está aquí conmigo, verdad?
Tú y yo tenemos un límite y es de valientes reconocer cuál es nuestro límite. Pero cuando queremos tener el control absoluto de todas las cosas, nos volamos los conductos, nos volamos esos límites y no dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. Por eso Israel pasó de 2 semanas al desierto, de 15 días para entrar a la tierra prometida, pasaron a 40 años. Ese es el gran problema de nosotros, que después del pecado quisimos estar sometidos a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias, a lo que a nosotros nos parece que es lo correcto. Y la palabra de Dios nos da un consejo y dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino que nuestros caminos sean dirigidos ¿por quién? Por el Señor. Entonces es necesario en cada proceso saber quién está a cargo, para conocer a quién debemos sujetarnos, obedecer y rendir cuentas de lo que se nos ha sido entregado. Es importante que hoy dejemos en claro algo, y es a quién vamos o a quién estamos siguiendo. El proceso tendrá éxito dependiendo de quién sea quien lo lidere. Todo proceso o llega a su destino con éxito o cae dependiendo de un buen liderazgo. Y no estoy hablando de nuestro liderazgo, porque ahorita vamos a entender que lo nuestro ya no es nuestro. Durante mucho tiempo nos quedamos pensando en mi propósito, en mi llamado, en mi ministerio, en mi iglesia, hasta que Dios nos hace entender que no es tu llamado, no es tu iglesia, no es tu ministerio, no es tu propósito, es su propósito. Por eso en el libro de Romanos el apóstol Pablo lo deja bien en claro y dice: mas a los que aman a Dios, hasta ahí no lo sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que aprendernos el versículo completo que dice: a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cuando ese su se vuelve mío, ahí está el problema. Porque entonces me sujeto ya no a Dios, y aunque vengo y alabo y glorifico y digo yo sigo a Cristo, no he dado un siguiente paso que ahorita vamos a hablar, y estamos realmente siempre tomando las decisiones de acuerdo a lo que nos parece correcto. Si hay algo engañoso en el ser humano, es el corazón del hombre. Y nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Por eso es necesaria una transformación, que nuestra naturaleza sea transformada para que nuestro caminar sea como el de Cristo. Amén. Entonces el proceso tendrá éxito dependiendo de quién lo lidere. Ahora, antes de entrar a este punto del que le hablaba de Josué y de quién está a cargo, quiero introducirlo en por qué Josué llega hasta ese punto y llega hasta ese lugar. Josué tenía una gran misión, y era llevar al pueblo a la tierra prometida. Él había servido con Moisés. Durante mucho tiempo él estuvo sujeto a la orden de Moisés. Cuando Moisés muere, Dios le toca al hombre y le dice: Josué, ya es tu momento. Y si usted lee Josué el capítulo 1, que es un capítulo que nos gusta mucho y nos llenamos de fortaleza cada vez que lo leemos, cuando Dios le dice 3 veces a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces decimos, bueno, ahora Dios le estaba diciendo a Josué: da el primer paso que yo te sigo, donde quiera que vayas yo voy a ir contigo, te voy a respaldar. Pero eso no significa que Dios le estaba diciendo a Josué: ten el control. Porque aun cuando Dios le dice a Josué: vas a conquistar, Dios le pone límites a Josué. ¿Usted sabía que nuestro libre albedrío tiene límites establecidos por Dios? Tenemos la bendición de saber decidir, pero las decisiones tienen límites establecidos por el Señor. Y cuando nuestra visión y las determinaciones que vamos a tomar en la vida no están alineadas al Señor, lo más probable es que terminemos pecando y utilizando situaciones en nuestra vida apartadas de Dios con el fin de llegar a ese fin, a lograr ese éxito. Podemos acomodarnos a la frase que dice: el fin justifica los medios.
Pero en Dios no es así. A Josué ya le tocaba, pero Dios le dijo, desde este punto hasta este punto y desde allá hasta este punto vas a conquistar y yo voy a estar contigo. Pero luego que salen de ahí tienen que cruzar el mar. Cuando ellos cruzan el mar, en Josué en el capítulo 3, Dios le manda a Josué que santifique al pueblo, el pueblo se santifica. Y recuerden que los que cruzan son una nueva generación. Toda la antigua generación que había salido de Egipto había quedado ¿dónde? En el desierto, por su altivez, por ser testarudos, por ser duros de corazón. Habían quedado durante esos 40 años, habían muerto en el desierto y ahora había una nueva generación. Las dos únicas personas que hacían parte de esa antigua generación que supieron esperar los 40 años y ahora iban a tomar lo que Dios les había prometido, ¿eran quién? Josué y Caleb. De resto era una nueva generación. Y cuando cruzan el mar y cruzan ese lugar en seco, Dios los lleva a un primer lugar. Y a ese primer lugar al que Dios los lleva se llama Gilgal. ¿Cómo se llama? Se llama Gilgal. Gilgal estaba antes de la primera ciudad que iban a tomar. La primera ciudad que iban a tomar se llamaba Jericó. Ahora, ellos tenían que recordar algo que Dios había hecho con Abraham. Un pacto que Dios había hecho con Abraham, de que de él saldría una nación grande, pero tenía que haber una señal de sus escogidos. ¿Y esa señal cuál era? A ver los que se acuerdan. Esa señal se llamaba la circuncisión. Todos saben lo que es la circuncisión, no me hagan explicárselo, ¿verdad? Si no, va a internet y lo busca en San Google, allí busca lo que es circuncidar. No puedo explicarle el proceso, simplemente resumírselo en que cuando el niño nacía, le cortaban el prepucio por higiene, pero el pueblo de Israel lo utilizaba también porque era una señal del pacto, no de que Abraham había hecho con Dios. Hago un paréntesis. El pacto se hace entre uno mayor y uno menor. El pacto nunca sucede de uno menor a uno mayor. Por eso nosotros no pactamos con Dios. Dios pacta con su pueblo. Para que usted lo entienda, ¿verdad? Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, circuncídame a todo niño. Desde ahí se comenzó a practicar. Ahora, ¿qué pasó con la generación que nació en el desierto? No estaban circuncidados. Y Dios le dice a Josué, necesito que llegues a Gilgal porque necesito quitar el oprobio de Egipto. Eso significa, necesito que en Gilgal tú circuncides al pueblo. Prepárate la piedra más grande y prepárate cuchillos de piedra. En ese tiempo los cuchillos eran de piedra. Y yo me imagino cuando se comenzó a promulgar por todo el pueblo, todos los hombres hagan una fila que los van a circuncidar. Todos comenzaron, ay Dios mío, Señor. Tú primero, tú primero. Yo me imagino esa fila interminable y todos sudando. Josué con las dos piedras, rayándola bien contra la otra piedra para que fuera un corte exacto. No iba a dejar sin generación alguno por ahí. Y todo el pueblo, todos los hombres pasaron a ese proceso. Un proceso doloroso, pero indispensable, porque era la señal de que hacían parte de Dios, y como hacían parte de Dios, mire las palabras que estoy utilizando, es lo mismo que cantamos al principio. ¿Cuál fue la primera canción que cantamos? Porque estoy ¿de qué? De tu lado. Era la señal de que hacía que ellos demostraran que estaban de parte de Dios. Una señal dolorosa pero necesaria. Porque si ellos iban a tomar lo que ya Dios les había entregado, sin esa señal, lo más probable es que todo lo que hicieran, aunque Dios se los había prometido, fuera una consecuencia nefasta para ellos. O sea, nada saldría bien. Esto era un certificado, un sello.
Y cuando terminan de la circuncisión, tuvieron un tiempo de reposo y a partir de ese momento el maná cesó. Dejaron de comer el maná para comer el fruto de la tierra. Ya no comían la provisión, ahora comían en abundancia. Pero tuvo que primero llevarlos a un proceso doloroso en su vida, procesos que quizás al que Dios nos lleva, ya no de una circuncisión física, sino de una circuncisión que ocurre en el corazón. El oprobio de Egipto significaba la vergüenza y la opresión de la esclavitud. 40 años duraron en el desierto. El problema no era entregarles una tierra. El problema era cómo iban a administrar la tierra. Y quizás les iba a suceder lo que le pasó a Adán. Algo se queda en ti cuando 430 años vives lo mismo. Digamos que en esos 432 años en Egipto, que vivieron como esclavos, algo se les quedó. No una esclavitud física, sino una esclavitud en el corazón y en su mente. Es lo mismo que sucede cuando venimos del mundo. Entra Cristo a morar en tu vida, pero todavía hay una esclavitud en tu alma y en tus pensamientos, en tu ser. Recibes vida espiritual, pero tienes una lucha constante con tu alma, porque lo que hay dentro de ti es lo que quiere gobernar en tu vida. Entonces está yo, mi otro yo y el yo de mi otro yo, que quieren reclamar el terreno que durante tantos años, si aceptaste a Cristo a los 40 años, tuviste 40 años aprendiendo lo que el mundo te quiso enseñar y toda la basura que Satanás te quiso entregar. Eso nos llevó a una esclavitud porque nosotros somos esclavos de lo que practicamos. Tú eres esclavo de lo que adoras. ¿Por qué Satanás en el desierto le dijo a Jesús, todo esto te voy a entregar, lo único que necesito es que me adores? Alguno dice, pero ¿qué tenía con que se arrodillara y nada? Se iba a evitar la cruz. Pero es que tú eres esclavo de lo que adoras. Tú eres esclavo de lo que le das reverencia. Tú eres esclavo de lo que respetas. Y venimos bajo una esclavitud del mundo, aprendiendo realmente lo que el mundo nos quiso enseñar, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. Aprendiendo mensajes humanistas que hasta se han mezclado en las congregaciones, llevándonos a que nuestro ego pueda crecer, nuestro yo pueda crecer y nada de la vida en Cristo. Vivimos una vida cristiana pero sin Cristo. Todavía sometidos a los viejos rudimentos que venimos cargando de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida pasada. Por eso dice Romanos 12:2, ustedes no se acomoden a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis entender, conocer, saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca podremos conocer la voluntad de Dios hasta que nuestra alma esté sujeta al espíritu. Porque como iglesia vivimos una vida desde el espíritu, no una vida desde la naturaleza pecaminosa. Vivir una vida desde la naturaleza pecaminosa en la iglesia es llenarnos de tantas cargas y volvernos a una religión. La religión es un intento vano del hombre para tener un acercamiento a Dios. Porque cuando mi naturaleza no es Cristo, yo me voy a llenar de reglas, me voy a imponer disciplinas, me voy a imponer temores, como que si haces eso te vas para el infierno. Como si vistes de esa manera te vas a perder. Como que si echas una mentira ya Dios no te va a amar más. Entonces tienes que ayunar, tienes que vigilar, tienes que. Todo el evangelio se vuelve en un tienes que para poder agradar a. Pero cuando mi naturaleza es Cristo, yo no tengo que, eso me nace, eso sale.
No obedezco porque me toca, obedezco porque es mi naturaleza. No amo a mi hermano porque si no lo amo, soy del diablo. Entonces, te amo en el amor de Cristo. Porque en el mío, papá. Y nos escondemos detrás de eso, ¿verdad? Te amo en el amor de Cristo, mi hermano. Mua, mua, mua. Y hacemos las cosas obligadas, como que yo me sujeto porque Dios así lo manda. Pero no hacemos las cosas por amor. Y cuando el amor no se nota en nosotros es porque no hemos sido transformados y nuestra naturaleza todavía sigue siendo la naturaleza que trajimos de Egipto. Entonces Dios le dijo a Josué, ustedes no pueden ensanchar y no pueden tomar. Yo le di la promesa, pero ustedes no podrán acceder a ella si primero no corto el oprobio de Egipto. ¿Está entendiendo? Si primero no te saco de esa esclavitud, porque si no vas a ser de la tierra prometida un Egipto más. Y tú tienes que entender que tú eres nación santa, tú eres real sacerdocio, tú eres, iglesia, pueblo adquirido por Dios, no para que te estés comparando y porque Él tiene carro y yo no, porque Él sí anda en bus y yo a pie, porque Él sí lo promovieron y a mí no, porque nuestras bendiciones no son de esta naturaleza, son espirituales y provienen del cielo, del reino de los cielos. Cuando tú aprendas a vivir de esa manera, las añadiduras vendrán. Pero todo comienza aquí y en el prepucio que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué hace el prepucio en el hombre si no se lava bien su miembro? Hiede. Perdóneme que sea específico. Pero hay gente que les hiede el corazón. Quizá usted no lo siente, pero Dios, cada vez que usted trae su ofrenda y presenta su vida como ofrenda, debe ser olor grato, agradable a Dios. Pero el problema es el olor que Dios está percibiendo de parte de nosotros. Porque, o sea que todavía hay orgullo, todavía hay altivez, todavía hay terquedad, todavía seguimos consintiendo esos pequeños hábitos en nosotros que saben que nos están, que son tropiezo para el Señor. Dios tenía que circuncidarlos, quitarles esa esclavitud, esa herencia que ellos habían recibido en el desierto de Egipto, tenían que cortarla y era necesario esa circuncisión. Dios necesita quitar la vergüenza y la opresión de la esclavitud de Egipto. Egipto simboliza el mundo, para que usted me entienda más claramente, para que usted pueda caminar en libertad y la vida de Cristo se manifieste al 100% en usted. No 50-50. Soy cristiano 50-50. No, la vida de Cristo tiene que manifestarse en nosotros al 100%. Cuando no pasamos por Gilgal, no somos circuncidados. Necesitamos. Ahora, pastor, ¿en qué consiste esa circuncisión? Porque algunos estarán pensando, ¿será que Dios va a sacar el corazón, va a coger un cuchillo, lo va a cortar? ¿Cómo será? Esa circuncisión te lleva a una confrontación para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Si no estoy mal, en Deuteronomios 8, cuando Moisés le habla al pueblo y le recuerda lo que había sucedido en el desierto, Moisés le dice al pueblo, Dios te llevó al desierto para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Inclusive hay hábitos y hay pecados en nuestra vida que no resaltan a simple vista y que están allí bien escondidos, a lo más escondido. Resulta que tú eras una persona pasiva, pero tanto fue ¿cómo dice? ¿Qué? Llegó el momento y estallaste, dijiste vulgaridad, hiciste esto, hiciste lo otro, peleaste, mejor dicho. Y dices, ay, tú no eres evangélico. Y tú no ibas a la iglesia. ¿Y dónde salió?
siempre estuvo enchuquizado. Y el problema es que la novia de Chucky también lo tenía guardadito. El problema es que nunca decidió ser circuncidado. Cuando Dios te confronta, te comienza a mostrar lo que hay en tu corazón. Dios ya lo sabe. Tú necesitas saberlo. Porque la única manera de que Dios gobierne tu vida es que tú mismo lo reconozcas. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces Dios tiene que confrontarnos para que nos demos cuenta de la realidad. Por eso Dios les dio los mandamientos, por eso Dios les dio las leyes. Nunca fue la intención del Señor darle leyes al hombre para que las cumplieran. La ley tenía un solo propósito: mostrarnos nuestra condición delante de Dios. Y para acercarnos a Dios entonces estaban los sacrificios. Pero el hombre tomó eso como excusa para no ser transformado en su manera de pensar y en su naturaleza, y tomó la ley como una excusa para poner una carga en el hombre, y lo que fue la ley para darnos a conocer nuestro pecado y recibir a Cristo se convirtió en una carga llamada religión. Una religión que ha durado años y años y años. Cristo no es religión. Cristo es vida. Y al que está a su lado: Cristo no es religión. Cristo es vida. Si usted cree que se va a salvar por venir los domingos a la primera o segunda escuela dominical o los jueves, usted está equivocado. Si usted cree que se va a salvar porque hizo 40 días de ayuno, usted está equivocado. La única manera de salvación es cuando Cristo gobierna en nuestra vida y nosotros somos gobernados por Él. Entonces, cuando no somos circuncidados, necesitamos ser confrontados para saber lo que hay en nuestro corazón y podamos rendirnos y someternos, sujetarnos, alinearnos a quien debe tener el control de todas las cosas. Es por eso que muchas personas hoy en día vienen a la iglesia, a culto, que la iglesia somos nosotros, pero todavía están luchando con inmoralidad sexual. No pueden ver a una hermanita porque los rayos X de Superman le queda pequeño. Todavía están mirando si mueven el mouse del computador o no. ¿Sí? Están pendientes. Entonces, ¿cuál es el consejo religioso? Corta el internet. Apaga el computador. Tienes que hacer esto. Tienes que ser disciplinado. Tienes que. ¿Y qué pasa cuando esa disciplina falla? Volvemos a la pornografía. Volvemos a caer en los mismos actos. Porque el problema del hombre no está en los actos, en lo que hace, está en el corazón. Allí donde comienza todo. Por eso Jesús decía: los malos deseos, las malas intenciones, los pleitos, las contiendas, ¿salen de dónde? De lo que sale del hombre, de lo que sale del corazón del hombre. El hombre del buen tesoro de su corazón siempre va a sacar buenas cosas. El hombre del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo. Ahora, somos tan tremendos que muchas veces disfrazamos las buenas acciones con el amor de Dios y decir: yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es un acto en sí, el amor es una persona, el amor es Cristo. Dios es amor. Y si usted todo 1 Corintios capítulo 13 del versículo 1 al versículo 13, esos 13 versículos usted lo toma y cambia la palabra amor por Cristo, usted se dará cuenta de todo lo que es Cristo. Y comienza a decir el apóstol Pablo: yo puedo tomar todas mis riquezas y dársela a la gente, puedo tomar mis casas y dársela a la gente, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo dar mi vida para ser quemada por otras personas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo cambio la palabra amor por Cristo, yo podría decir: si no tengo a Cristo, nada soy, no tengo identidad. Y si no tengo a Cristo, nada me sirve, no tengo propósito. Vamos bien, ¿verdad?
Qué bueno que usted está anotando y está cogiendo ahí apuntes. Entonces necesitamos estar alineados a Él. Entonces hay gente que sigue peleando con inmoralidad sexual. Yo no le voy a decir, levanten la mano los que ven pornografía. No, usted no la va a levantar. Hay una realidad tremenda y es de gran porcentaje del ministerio pastoral hoy en día se está viendo afectado por la inmoralidad sexual a tal punto que muchos pastores terminan divorciándose y abdicando del ministerio que el Señor les ha entregado. El gran problema de la iglesia no es el diablo con cachos y cola allá afuera. El gran problema de la iglesia hoy son los pecados escondidos que tenemos debajo de la cama. Se llama Playboy. Se llama, bueno, todas esas revistas. Se llama las películas que vemos, series que vemos, Netflix. Conversaciones que tenemos en WhatsApp. Es increíble ver en el WhatsApp de un cristiano videos de pornografía. Es que pastor, usted disculpe, es que yo hago parte del grupo de los muchachos del colegio y todo el tiempo hablan pornografía. ¿Y qué haces en ese grupo? No es que si no me dicen el evangélico, prefiero que me digan evangélico, aleluya, por ropopó, gloria a Dios, pero no voy a ser partícipe de eso. Porque si ya Dios me hizo libre de eso, ¿por qué voy a ir como el perro que vomita y se come lo que vomitó? La iglesia necesita tener los pantalones para marcar la diferencia y decir, en mi casa vive Cristo y aquí se respeta porque este es un lugar santo para Dios. Por lo tanto, vaya a escuchar su radiotiempo a otro lado, vaya a escuchar sus canciones mundanas a otro lado, porque lo que no edifica no hace parte de mi casa. Pastor, una canción no tiene nada de malo. No me voy a entrar en ese tema. Gente que viene luchando con hábitos como el cigarrillo, juegos de azar. Sí, aquí hay muchos que juegan la lotería todavía. Juegos de azar. Pastor, ayúdeme a orar para ver si me gano el baloto. Pídale a Dios que me revele ese número, pastor, y le hago una iglesia. Así me han dicho, literal. Personas que están luchando con el licor, con la mentira, y le puedo añadir muchas cosas más. Todas esas cosas las venimos arrastrando de Egipto. Y si Dios no nos confronta, terminaremos perdiendo aún lo poco que se nos ha sido entregado. No vamos a alcanzar ni a ver lo que Dios tiene para nosotros. El único que de la vieja generación, sacando a Josué y Caleb, que pudo ver la tierra fue Moisés. La pudo ver, pero no pudo entrar. El resto murió sin ver algo. Yo prefiero disfrutar de lo que Dios tiene conmigo para mi vida mañana. Yo no sé usted. El mayor problema del ser humano siempre ha estado en su corazón. El deseo de tener el control de todo nos ha llevado a grandes desgracias, asuntos sin resolver y ciclos sin cerrar. Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice, Dios les dijo, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. En la versión 60 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión que Dios busca, diga conmigo, la circuncisión que Dios busca es la del corazón. No es algo físico. El evangelio no se basa
en las buenas acciones que tú puedas hacer. Porque yo puedo hacer buenas acciones y no ser bueno. Amén. Se basa en un cambio de naturaleza. Y nunca lo natural podrá transformar lo que es espiritual. Es un asunto de espíritu, no es un acto físico. Acompáñenme en Romanos en el capítulo 2, verso 28 al 29. Hermanos, tratar lo espiritual desde lo natural es un grave error. Es como decirle a una persona que sufre depresión, tómate esta pastilla. La pastilla te seda, pero cuando se te pase el efecto seguirás deprimido. Lo natural solamente podrá calmar, pero nunca podrá saciar el vacío que hay en tu interior. Eso solo se resuelve en lo espiritual con Cristo. Amén. Por eso usted puede cambiar de ánimo. Una canción lo puede cambiar de ánimo, ¿o no? Usted puede estar contento y está entrando diciembre y usted escucha, llega Navidad. Y usted, pasó de un estado a otro. La música tiene ese poder. Puede estar triste y escucha una canción y usted comienza y usted cambia. Lo natural puede afectar tu estado de ánimo, pero nunca podrá atacar la raíz que está en lo espiritual. Tú podrás estar triste y podrás en algún momento decir, estoy aburrido, no sé qué hacer. Y te llaman, hermanito, te invito a una fiesta, tal, te cambia el ánimo. Uy, voy por una fiesta. Que siga la fiesta. Oh, qué buena la fiesta. Para la canción de Redimido, allá usted se va a estar. Una canción cristiana de Redimido, ¿no? Usted se va para allá y termina la fiesta y después que acaba la fiesta usted vuelve a la misma situación. Usted nunca se ha preguntado por qué la gente toma. Dice que para ahogar las penas. Pero mientras más las ahoga, más resucitan. Termina peor. Entonces, nunca lo natural podrá saciar la sed en el hombre porque es espiritual. Con mucho respeto de la psicología, de la psiquiatría, si no están encaminadas a Cristo, simplemente será una solución temporal. Algo que no va a tener cura en lo natural es la necesidad espiritual del ser humano. Hay enfermedades que son espirituales. Pastor, ya le hicimos resonancia, ya se le hizo esto, ya se le hizo lo otro, no le encuentran nada, está ya entubado, no sabemos qué hacer. El problema es espiritual. Y Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. Entonces dice Romanos 2, 28 al 29. En la Nueva Traducción Viviente, acompáñenme a leerlo, dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Les está hablando Pablo. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y mire lo que dice de la verdadera circuncisión. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Antes de conquistar, tenemos que ser conquistados. Si no, va a haber un problema sobre quién va a tener el control, sobre quién va a mandar. Y después de pasar por Gilgal, entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de qué lado estamos? Entonces, ahí sí nos vamos a la lectura que leímos en Josué, en el capítulo 5, cuando Josué sale entonces de circuncidar al pueblo, se va a rodear y a mirar cómo conquistaba Jericó.
Y cuando él está vestido con su armadura, todo va a estar observando. Él ve que allá a lo lejos hay una persona con una espada en la mano. Dice que tenía la espada ¿cómo? Desenvainada, o sea, tenía la espada en la mano. Josué se timbró. Ay, usted no se timbraría. Yo necesito saber si ese está conmigo o en mi contra. Y yo me imagino que Josué sacó su espada también. ¿Tú estás conmigo o en mi contra? ¿Eres de ellos o eres de los míos? ¿Y qué le respondió? No. De ningún lado estoy. Porque es que Josué no tenía que hacer esa pregunta. Él estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta más bien, él mismo tenía que hacérsela. Porque cuando él habló con el ángel, algunos teólogos dicen que era Cristo mismo el que se le había aparecido. Y esto se basa en el hecho de que los ángeles no pueden recibir adoración. Cuando un ángel se presentaba ante algún siervo de Dios y el siervo de Dios iba a adorarlo, el ángel le decía, no, levántate. ¿Sí? Pero este ángel no le impidió a Josué, porque cuando él dijo no, sino que como representante del ejército del cielo estoy aquí, ¿qué hizo Josué? Él no le dijo levántate, él aceptó su adoración, o sea, era Cristo allí mismo. Diciéndole, yo no vine aquí para estar de un lado o del otro. Más bien yo te pregunto, ¿tú de qué lado estás? Más bien, tú tienes que saber que yo estoy aquí para recordarte que las cosas se tienen que hacer a mi manera para que no se te olvide. No es a tu manera, sino a mi manera. Por eso Dios lo trajo a usted aquí este domingo. No es bajo tu propia prudencia, bajo tu propia sabiduría. Dios hoy te está diciendo de qué lado estás. No es a tu manera, es a mi manera. ¿Está aquí conmigo? ¿Josué tenía autoridad? Sí. ¿Dios le había delegado un liderazgo? Sí. ¿Quién estaba a cargo del pueblo? Josué. Pero él nunca se le tenía que olvidar que el que estaba a cargo era el Señor. El pequeño problema de nosotros es que cuando nos está yendo bien comenzamos a tomar el control de la situación. Señor, tranquilo, tú take it easy que yo me encargo. Tú, tranquilo. Yo me encargo, Señor. Y aunque no lo hacemos literal, es lo que hacemos a diario. ¿Quién toma las decisiones en tu empresa? ¿Quién toma las decisiones en tu trabajo? ¿Quién toma las decisiones en tu familia? Es que, pastor, usted lo dijo, es mí. Ahí está el grave problema. Sería diferente. Imagínese que usted llegara a su empresa y se encontrara ese varón con la espada desenvainada. Uy, ¿qué pasó aquí? En Dios solamente existen dos lados. O haces parte de Dios o haces parte de Satanás. En el Señor no hay puntos intermedios. Yo soy simpatizante, jáfana, 50-50, todavía no me he decidido. Jesús dijo, el que conmigo es, el que conmigo no es, contra mí es. El Señor estaba ahí para recordarle que Él era el que siempre debería estar a cargo. Si tú quieres ganar batallas en tu vida, iglesia, si quieres llegar al éxito en tu vida y que el propósito de Dios se cumpla, tú tienes que definirte de qué lado estás. No puedo decir soy de Cristo cuando a los fines de semana voy a meterme en abuelada, voy a meterme allá en las discotecas y voy a hacer de las mías. Yo no sé cuánta gente me va a quedar aquí para el próximo domingo, pero yo necesito hablarles con la verdad. Porque yo prefiero que usted se salve y reciba las bendiciones del Señor.
Yo no sé qué les estás acolitando a tus hijos en tu casa. No sé qué estás acolitando a tus hijos en tu casa. Es que después me llaman religioso. Yo prefiero que me llamen religioso a que ellos se vayan para el infierno. La Biblia dice que la justicia comienza, la limpieza comienza por casa. Porque somos fáciles para aconsejar a todo el mundo. Ese está en pecado, ese está el maduro, ese se va para el infierno. Pero ¿por qué no haces para y dejas ver al maduro y comienzas a mirar tú cómo está tu casa? ¿Cuántas veces al día insultas a tu mujer? ¿Cuántas veces al día estás insultando a tu esposo? ¿Cuántas veces al día tus hijos te insultan y ni siquiera corriges? Porque piensas que si los corriges, es que es tremendo, porque cuando uno estaba chiquito uno le daban con vara, con lo primero que encontraran por ahí. ¿O no? Uno tenía el imusa acá atrás. O levánteme la mano a quien no vivió esa experiencia. Fueron procesos dolorosos y yo no estoy aquí predicándole mirando lejos y quedé traumatizado. Pero hoy, pobrecito, a los niños no se les puede decir nada porque se traumatizan. A veces los papás no hablaban. La que hablaba era la correa. ¿Sí o no? El zapato, la chancleta voladora, cualquier cosa que estuviera por ahí. Uno no pasaba la puerta sino así de lado, para que no le pegaran a uno. Yo viví eso, hermano. A causa de mi mamá yo amé el atletismo. Porque ella me decía, como corra más duro le doy, más duro corría. Todos pasamos por eso. Y en la casa se hacía lo que ellos dijeran. Y a veces uno tenía la razón y uno iba a decir algo, nada más con la mirada y uno... Eso sí, uno se desquitaba en el cuarto, me pegaron esto, lo otro. Pero uno no lo hacía delante de los papás. Uno estaba sujeto a autoridad. Porque hijo eres y padre serás. Ahora que soy padre lo entiendo. Cuando los papás le pegaban a uno, me acuerdo que mi mamá me pegaba y me decía, esto me va a doler más a mí que a ti. Y yo le decía, pero llore usted primero para ver si... Y más duro me daban porque yo renegaba. Yo contestaba. Pastor, usted era así. No tenía idea. Pero me sirvió. Hoy en día te voy a demandar. Voy a llamar al ICBF. Entonces usted le pega al pelado y entonces ya no rinde en el colegio, ya va para la psicóloga. Si su hijo le dice que lo va a demandar, dele con más gusto para que la demanda sepa algo. Cierro paréntesis. Jesús le dijo a los discípulos, en este mundo van a tener aflicciones, ¿pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. También le dijo, les predicó una vez y les dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ay, Señor, yo quiero descansar. La Biblia dice esto. Versículo siguiente. ¿Quieren descansar? Sí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya yo se los he explicado lo que es un yugo, ¿verdad? El buey le colocan el yugo para arar la tierra. Cuando viene un buey nuevo, no sabe lo que le toca hacer. Le ponen el yugo del viejo. Cuando le ponen el yugo, no coge ni a derecha ni a izquierda. Tiene que estar sometido a lo que el buey viejo le va a enseñar. Y aunque no quiera, el buey viejo lo va arrastrando. Ese yugo hace que él aprenda a hacer su trabajo. Por eso Jesús dijo, mi yugo, ¿quieres paz? Colócate mi yugo. ¿Quieres éxito? Colócate mi yugo.
¿Por qué? Porque el mayor problema del hombre es hacer las cosas a su manera. Cada vez que haces las cosas a tu manera, no vas a tener buenos resultados. Pero si tú te pones mi yugo, quiere decir que tú vas a estar sometido a mí. Tú eliges estar de mi lado. Yo te voy a guiar y como ya yo vencí, yo voy a hacer que tú seas más que vencedor. Aleluya. La primera señal. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Después que Josué es Josué. Después de que Jesús reconoció el ángel como el Señor, él se arrodilló, se postró, lo reconoció y después el último versículo, ¿qué le pidió el ángel que hiciera? ¿O qué le pidió el Señor que hiciera? Demuéstrame de qué lado estás. ¿Cómo lo hago? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. La primera señal de que una persona está realmente del lado del Señor es que se ha quitado los zapatos. Usted va a entender qué significa eso. Y aquí es donde le pido, en estos cortos minutos que ya voy a terminar, que usted entienda lo que Dios le va a pedir en esta mañana. Y que usted pueda hacer ese acto simbólico de corazón. Esto significa que se ha despojado, se ha desprendido, ha cedido sus derechos. Filipenses en el capítulo 2 del verso 1 al 8 dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice: pero a lo sumo el Señor lo exaltó. Nuestra actitud, mire a los ojos a alguien y dígale: tu actitud y mi actitud debe ser como la de Cristo. Algunos han decidido seguir a Cristo, pero les cuesta quitarse los zapatos. ¿Qué representa quitarse los zapatos? En el libro de Ruth, en el capítulo 4, verso 7. Y cuando pueda leerse, solamente son 4 capítulos de esta historia. Léase la historia de Ruth, muy interesante, muy importante, maravillosa. Ruth capítulo 4, verso 7 dice: en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Los pongo en el contexto. Había una mujer llamada Noemí, su esposo se llamaba Elimelec, sus hijos se llamaban Malión y Kelión. Hubo hambre en la tierra de Israel y ella tomó, o su esposo tomó la decisión de llevárselos. Présteme atención aquí, Elías no está predicando, Elías grande sí acá. Y él dijo: me los voy a llevar hacia la tierra, hacia el otro lugar, hacia la tierra de Moab, porque allá sí hay abundancia, y se fueron en búsqueda del sueño americano. Se fueron allá y les tocó lavar platos, les tocó hacer esto, les tocó hacer lo otro. Su esposo, después de 10 años, su esposo muere. Cuando muere su esposo, sus hijos también mueren. Ella queda sin nada, sin dinero y cargando con 2 nueras. 2 moabitas que sus hijos se habían levantado en la ciudad de Moab. Ellas dijeron: queremos seguir contigo. Eran buenas nueras, ¿verdad? Yo creo que toda suegra querría unas nueras así, ¿verdad? Queremos seguir contigo, donde quiera que tú vayas, nosotros vamos también, mamita. Y ella se las quedó mirando y les dijo: si yo pariera hijos nuevamente, ¿ustedes los esperarían hasta que crecieran para casarse con ellos? Yo creo que no. Yo las dejo en libertad. Váyanse y vayan y hagan su familia. Una de ellas se fue, la otra, que se llamaba Ruth, se quedó con ella y le dijo: así me haga el Señor y aún me añada, que yo no te voy a soltar. Donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú vayas yo voy a estar contigo. Tremenda nuera, ¿verdad? Excelente. Noemí no le dijo más nada, se la llevó. Cuando llegan a Israel,
Noemí piden que no le llamen Noemí, sino que la llamen Mara, porque estaba en amargura. Y uno de esos días Ruth se levanta a trabajar y le dice, yo voy a ir a trabajar porque no tenemos nada que comer. En ese tiempo las personas que eran ricas tenían campos de trigo y permitían que los pobres en las orillas cogieran de las migajas que allí se dejaban. Ellos podían tomar de eso y podían vivir o subsistir de esta manera. Entonces, mientras los segadores iban muchos metros adelante, ella iba atrás recogiendo las espigas que ellos iban dejando para poder llevárselas. Cuando llega el dueño de la tierra llamado Boz, dice la palabra que Boz, ella le cayó en gracia y le permitió que recogiera trigo allí, que se quedara trabajando con ellos. Boz la sobreprotegió, la adoptó, la tuvo allí porque Boz era un poco mayor que ella. Y resulta que Noemí se da cuenta que Boz era su pariente cercano. En ese tiempo, cuando tú perdías todo, podía venir un pariente cercano para redimir lo que tú habías perdido. Nadie más lo podía hacer sino el pariente cercano. Entonces, Ruth habla con Boz y le dice, ¿sabes qué? Cásate conmigo porque yo quedé soltera, tú eres pariente cercano de nosotros, necesitamos recuperar las tierras y tú tienes cómo hacerlo. Boz le dijo, no puedo porque hay otro pariente más cercano que yo, déjame y hablo con él. Al día siguiente se fue a la entrada de la ciudad. ¿Ya para qué se va a leer el libro de Ruth? Ya se lo estoy contando. No, pero de todas maneras léase. No voy a hacer la trampa que uno hacía, le ponía a leer una novela y después uno leía el resumen. Entonces, él llamó a 10 ancianos, 10 testigos y reunió a este pariente cercano y le dijo, tú conoces a Noemí, ¿verdad? Y a su nuera, la moabita Ruth. Sí, yo las conozco, claro que sí. Tú eres el pariente más cercano, después vengo yo, ellos necesitan que les recuperes la tierra. ¿Lo puedes hacer? Sí, yo lo hago, está bien. Bueno, listo, pero además de recuperar la tierra, tienes que saber que te tienes que casar con ella. Y además de casarte con ella, cuando tú recuperes la tierra, tú tienes que tener un hijo con ella. Y además de tener el hijo con ella, ya tú no vas a tener nada, sino que ahora todo lo que tú tienes lo va a heredar el hijo de ella. No me caso. Literal, él dijo, no voy a redimir la tierra. Se quitó su calzado y le dijo, te cedo mi derecho, hazlo tú. Boz recibió el calzado, se selló el trato delante de los testigos que habían ahí y Boz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David y de ahí vino la descendencia de Cristo. El hombre cedió su derecho y no sabe lo que estaba cediendo. Pero Boz tomó ese derecho y redimió la tierra y trajo bendición para esa familia. Todo aquel que quería redimir tenía el derecho de hacerlo. Y al quitarse el calzado estaba cediendo su derecho. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente en el desierto, ¿se acuerdan? Dios lo llamó, tenía un trabajo para él. Pero ¿qué fue lo primero que Dios le pidió a Moisés? Quítate el calzado de tus pies. Moisés, ¿de qué lado estás? Si tú estás de mi lado, necesito que te quites el calzado. ¿Ahora me está entendiendo? Y cuando Jesús se levanta de la última cena para lavar los pies, y pido al equipo de alabanza que me ayude, para lavar los pies de los discípulos, ¿qué necesitaba para lavar los pies de alguien? Si yo voy a lavar tus pies, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitarte el calzado. Y cuando él le iba a quitar el calzado, ¿qué hizo Pedro? No, Señor. No, ¿cómo así que tú siendo el maestro me vas a lavar los? Tengo un uñero, Señor. Porque se nos sale muchas veces una falsa humildad. No, así, vas a hacer eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Si tú no dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. ¿Y qué le dijo Pedro? Aquí te traigo el champú, haz lo que quieras, báñame si quieres. Y Jesús le dijo, no, ya el que me ha recibido a mí ya está limpio. Yo necesito es que te quites el calzado.
La pregunta del millón hoy es, ¿te quitarías los zapatos ante Dios? Y no solo ante eso, no solo ante el Padre, porque Jesús, después que lavó los pies de los discípulos, ¿qué les dijo? Así como yo hice, tienen que hacerlo entre ustedes. Cédanse el derecho. Porque en el Evangelio, en la iglesia, ninguno es más que otro. Al contrario, mira a tu hermano y considéralo como mejor que a ti mismo. Porque la única manera en que tú puedas ensanchar es que le cedas el derecho a tu Padre. Para que cuando Dios te lleve hacia donde te quieras llevar, no diga, fue mi trabajo lo que me llevó hasta donde estoy. Fue mi fuerza, sino que digas, fue el Señor. Porque yo un día cedí mis derechos a Él. Y Él cumplió su propósito. Por eso vuelvo y te hago la pregunta hoy. ¿Estarías dispuesto de quitarte tu calzado delante de Dios y de quitarte tu calzado delante de tu hermano?